¿Cómo están ustedes? Falta poco para que usted vaya y elija presidente de la República. Hoy tengo la suerte de poder invitar a su casa a conversar, así como lo hemos hecho con otros candidatos, al candidato del PRI, don Ricardo Israel. Don Ricardo, un gusto tenerlo por acá. El gusto es mío y muchas gracias por la invitación. El PRI, eso es una decisión de la democracia cristiana, pero usted no lo veo medio tan cercano a ese sector. Me parece que usted es más amplio que eso, ¿no? Bueno, como mucha gente, todos tenemos una historia. Yo mientras estuve en la universidad, vinculado con los radicales, eh, con grupos socialistas. Mis recuerdos de infancia están vinculados a Salvador Allende, que era muy amigo de mi padre, que le costó el exilio a mi padre. Y usted también fue exiliado, ¿no? Yo pasé por un consejo de guerra. Por un consejo de Por guerra. un consejo de guerra. ¿Por? Todavía no lo sé. Todavía no lo sabe, claro. Todavía no lo sé. Usted era como el chiste de los conejitos blancos, que se escondía porque estaban persiguiendo a los elefantes. Simplemente, pero lo pillaron y yo trabajaba en la Corfo, salimos, ofrecí llevar a alguna gente en mi auto cuando dieron orden de desocupar los edificios públicos y ya estaban deteniendo al mediodía en Santiago, nos detuvieron y terminamos en un consejo de guerra. Y yo de tal forma estaba tranquilo que salí de libertad de confianza y yo me presenté al consejo de guerra porque no había hecho nada. Y me condenaron a 541 días y en apelación, porque no había realmente salvo conducir el auto. Pero ¿cuál es la sentencia? La acusación era el grupo armado de combate. Entonces, son cosas que se dieron dentro de la locura colectiva que vivimos el 11 de septiembre. Mucho más me molestó lo que le ocurrió a mis padres, que era con nombre y apellido por la amistad con Salvador Allende, y lo que me ocurrió en democracia en la Universidad de Chile, donde se me aplicó en democracia la ley Federici, caso que terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que significa que uno debe siempre estar vigilante en el tema de los derechos humanos. No es por comparar, pero los derechos humanos es algo que siempre tenemos que estar vigilantes, y lo del PRI llega por un compromiso muy grande con la temática de la regionalización. Ahora, llama la atención cuando uno ve esta gran cantidad y con todo respeto, don Ricardo, sí, porque yo a usted le tengo mucho respeto, sí, yo sus comentarios internacionales, usted fue una persona, cuando estuvo en televisión, muy respetada por todo el mundo. Muchas gracias. Pero me llama la atención, esto es como, la gente mira a usted, a Feira, a Marcel Claude, como que se van a meter a meterse al cumpleaños estas dos señoras mayores, digamos, pero el cumpleaños va a ser entre las dos señoras mayores, aunque hay un niñito parece que golpee la puerta. Ellas van a tener la fiesta final. Esto no es así. ¿Usted lo siente así? No, no lo siento así. En primer lugar, a diferencia de otras candidaturas, detrás mío hay una estructura. El día que a mí me ofrecieron esta candidatura, yo era el único, además de las dos señoras, que sabía que llegaba hasta el final porque no necesitamos ningún requisito. Sí, tenía un partido. No solo un partido inscrito en las 15 regiones, sí, que obtiene alrededor del 8%, es decir, más votos. ¿Usted sacó más? ¿Sacó el 10? Yo saqué el 10, claro, de partidos históricos como el Radical y el Comunista, sí, claro, que duplica el PRO de MEO y mucho más que el Humanista, que tiene 140 concejales, y ningún otro partido lleva tantos candidatos a consejeros regionales como nosotros, llevamos 220, y el que nos sigue Renovación Nacional como con 50 o 60 menos. Hay una estructura. Segundo, esta es una elección atípica, porque Chile ha recuperado su historia porque dos coaliciones fue algo poco natural impuesto por el sí y el no. Lo absurdo es que se mantenga el sí y el no después de tanto tiempo. Que entre paréntesis, usted en su franja como otro, como que se salen, porque si uno mira la franja de las dos señoras, todavía están, del punto de vista de la televisión, en el sí y el no, hasta en la forma de hacer la estética sí, del no, que fue tan exitosa. Entonces, además, nosotros queremos recuperar el centro político. El centro político está súper representado en Chile, por eso hemos hablado de centro izquierda y centro derecha, y nunca quedó más evidente después del fracaso de Gómez, sobre todo la democracia cristiana en la primaria de la Concertación y de Renovación Nacional en la Alianza. Y el ejemplo que nosotros tenemos, el buen ejemplo, son los que hicieron los radicales en el siglo XX. Los radicales industrializaron a Chile con la Corfo. Hoy día no es el tema, ya que vivimos en una economía del conocimiento, pero hubo un gran pacto, un gran acuerdo que le dio a un Chile mucho más pobre salud y educación de calidad. Yo nací en un hospital público,
me eduqué en el Liceo de Hombres de Los Ángeles, y esa educación y esa salud, en ese entonces, en un Chile mucho más pobre, era el mismo nivel de una clínica privada. Y lo que nos distingue de las otras 8 candidaturas, además del centro político, y una decisión muy pro clase media, porque en Chile la clase media tiene un muy mal arreglo. En otros países pagan impuestos, pero el dinero le queda en el bolsillo. Aquí, después de pagar impuestos, tienen que pagar salud, educación, seguridad, y hasta tienen que pagarle más al gobierno que a los productores de petróleo por la bencina que ocupan. Y la regionalización, cambiar el Estado centralista por un Estado regionalizado, es nuestra marca distintiva. Si usted tuviera que soñar el país, el candidato Israel, si usted pensara en el país, en un país del futuro, en una forma de lo mejor para los chilenos, ¿cómo sueña un país chileno si usted llegara a cumplir el sueño de ser presidente? Yo lo pienso como un país desarrollado, y los países desarrollados no son los que tienen más dinero, porque si no lo serían las monarquías feudales del Golfo Pérsico. Son aquellos que cumplen 2 condiciones. Son países muy descentralizados y muy regionalizados. Y no le hablo a Estados Unidos porque su federalismo es excepcional. Chile nunca ha sido federal, creo, en un país unitario. Pero si usted se fija, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, los países escandinavos, Alemania, tienen un denominador común, que es la regionalización y la descentralización. Y eso lleva a que uno no puede ser desarrollado si no es descentralizado, si no existe igualdad social e igualdad territorial, y aún más importante, los países se miden en su grado de desarrollo por la forma como se preocupan de los que necesitan mayor apoyo. No estamos hablando de un estado de bienestar, estamos hablando de un estado protector de los niños, de los discapacitados y de los ancianos. Nosotros no nos damos cuenta de cómo Chile está afectado hoy día por uno de sus principales problemas, que se alteró la tasa de natalidad. Y no podemos progresar mientras existan tan pocos jóvenes ingresando al mercado de trabajo y la gente se siga prolongando su vida, porque usted tiene un sistema previsional que el problema no son las pensiones miserables, sino que los últimos años no van a tener plata. Entonces esos problemas los tenemos que enfrentar desde ya, y por eso, pensando en los viejos radicales, nosotros no estamos por la Asamblea Constituyente, porque nos crea una crisis política al no ser un mecanismo constitucional. Al final hasta por un gran pacto. Sí, al final hasta la candidata con mayores opciones está tornamentando un tornasol ya la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente. Y en buena hora. La diferencia está que nosotros lo dijimos el primer día. Yo he sido integrante del Tribunal Constitucional, he sido abogado integrante, y no nos conduce a ninguna otra parte que a una crisis política. México, que tiene muchos más problemas que nosotros, llegó a un pacto por México para temas como la energía y la educación. Para reemplazar el de la transición, que ya no responde a Chile, nosotros queremos un gran pacto en temas como salud, educación, energía, vivienda, igualdad y jubilaciones, que no pueden depender ni del ciclo político ni del precio. ¿Y quién hace del ese cobre. pacto? Todos. ¿Cómo? Mire, a fines de los 80 Chile hizo un pacto que era mucho más difícil, entre quienes querían y no querían llegar a la democracia. Se hizo medio en secreto, pero tan duradero que dura hasta el día de hoy. La invitación es a todas las fuerzas políticas, y si no hay acuerdo en un plazo razonable, obviamente se debe... O sea, un acuerdo popular de los partidos políticos para llegar a aquello. Invitar a todos. Si una de las cosas que ha cambiado en Chile es que los partidos no movilizan ni siquiera a sus militantes. Lo que ha cambiado hoy día, que hay un empoderamiento de los chilenos que no quieren una transformación. Uno no ve recorriendo a Chile un país, un volcán a punto de estallar. Ve gente muy posicionada de sus derechos, que no quiere seguir siendo abusada ni por el Estado ni por los privados. Pero cuando usted ha recorrido Chile de norte a sur. Absolutamente. Yo modestamente no recorro Chile de norte a sur, pero recorro mi región y de vez en cuando me doy vuelta por otras regiones. Y me gusta conversar con la gente. Y yo siento, señor Israel, no sé si usted lo siente, de que hay una sensación de infelicidad. Absolutamente. La gente no es feliz. Así es. ¿Ya? Y no hay nadie, ninguno de los candidatos está hablando de buscar la felicidad. Una muy buena definición. Primero, y segundo, de que la gente hay una tremenda frustración. Sí. Y eso es una bomba de tiempo. Estamos de acuerdo. Por eso es necesario los temas que yo le menciono. En primer lugar, entenderlo como temas de derechos. En todas partes se ha avanzado hacia una segunda generación de derechos humanos.
donde todos los temas que tienen que ver con la dignidad de las personas, como la salud, la educación, las jubilaciones, son temas de dignidad y por lo tanto una responsabilidad y un deber del Estado. Nosotros vivimos en un Chile más pobre, pero un Chile más previsible donde nos conocíamos todos. Hoy día la gente está llena de temores. Temor a perder el empleo, temor a los que han salido de la pobreza y han llegado a la clase media a volver. Los jóvenes, temor a la delincuencia. temor a asumir compromisos de los jóvenes. Los jóvenes, temor a asumir compromiso. Es eso donde tenemos que mejorar y eso significa dar ciertas seguridades básicas. Por eso hablamos de un acuerdo que se prolongue al menos por una generación y preocuparnos de la gente que necesita preocupación. El tema de la ancianidad en Chile es un tema preocupante. Ok, don Ricardo, cuando yo lo escucho hablar en este sentido, digamos, lo veo como de centro izquierda, pero de repente aparecen unos planteamientos suyos de centro derecha y de conservadurismo tremendo. Por ejemplo, lo escuché el otro día a propósito del matrimonio homosexual y del aborto. Eso no tiene nada que ver con ser conservador. Creo que el regionalismo trasciende mucho esto de izquierda y derecha. Nuestra propuesta significa un cambio más profundo que cualquier otra porque significa cambiar un Estado chileno que existe desde que era antes de Chile, porque esto viene de la corona española. Nosotros hemos tenido gobiernos de centro, derecha, izquierda, dictadura, pero siempre hemos sido un país centralista. Imagínense lo que significa que las regiones, por ejemplo, cuando hablamos el tema del muelle Barón, en nuestra propuesta eso es decidido y financiado por un parlamento regional y es plebiscitado por la gente. ¿Usted conoce el tema? Sí. ¿Usted cree que sería hacer un mole ahí? Si usted me pregunta mi opinión, decididamente no. Esa es mi opinión personal. Pero digo lo mismo que dije algo que me gustó mucho y que me parece un gran recogimiento, que fue la inauguración del monumento a las víctimas del 27F. Ah, usted fue eso. Es un tema a ser decidido por la gente de allí y nadie más. Y partiendo, no se puede colocar el nombre de nadie sin la autorización de la familia. ¿No sintió que era como una cosa con fuerza que lo estaban usando, sacándonos la foto? Porque el monumento se dio a derecho el 27F, inaugurado ahí, no ahora ante la elección. Estamos totalmente de acuerdo. Y en Santiago está todo el centro dado vuelta para que el gobierno, como todos los gobiernos, inauguren cosas que la volver a reinaugurar el gobierno siguiente. Pasó con el aeropuerto de Pudahuel, sí, con un montón de cosas. ¿Cuáles son las soluciones que nosotros tenemos para eso? En primer lugar... No, pero perdón, si nos puede decir por qué fue a la inauguración. No, por las víctimas. Bueno, okay, me parece. Si es eso, yo estoy de acuerdo con usted. Además que usted es sureño, está bien. Yo soy de Los Ángeles, he ido a todo lugar donde he sido invitado y cuando no hemos sido invitados hemos pedido ser invitados y cuando no nos han invitado... Volvamos a los temas valóricos que yo le pregunté. Déjeme contestarle esto antes de ir a los temas valóricos. Pero es que usted no me contestó lo que le pregunté. Yo le pregunté... Los temas valóricos yo le explico. Claro. Yo le explico. Porque, por ejemplo, ¿por qué usted no está de acuerdo con el matrimonio homosexual? Nosotros es que estamos en lo siguiente. Yo le voy a decir en lo que estamos. Estamos en contra de todo tipo de discriminación. ¿Ya? Incluso a mí me tocó cuando estaba en la Universidad de Chile participar en la redacción a petición de un diputado, don Gutenberg Martínez, del primer proyecto que penalizaba la discriminación en Chile, hace varios años. ¿Ya? Incluso yo creo que es insuficiente. Hay que penalizar también el discurso del odio que uno lo ve en las redes sociales y a todo nivel y que sigue atacando a la gente. Pero el matrimonio como institución nosotros pensamos que debe conservarse para un hombre y una mujer, independientemente de que otros grupos lleguen a otro tipo de acuerdos y de arreglos. ¿Pero por qué? Si el título es un título que viene de hace 2 siglos, el título de matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer. Pero ¿por qué no podría haber ahora, siglo y medio después, que cambiaran la norma, el Código Civil y dijera, el matrimonio es un contrato A? Matrimonio entre un hombre y una mujer. B. Entre un hombre. C. Y especificar los objetivos distintos. ¿Por qué lo quiere cambiar? Es una institución extraordinariamente exitosa entre un hombre y una mujer. Y eso es nombre de la propia diversidad. Nadie va a cambiar. Eso es ¿Por qué no ampliar? La igualdad no significa semejanza. Y no hay ningún motivo, esto es lo suficientemente reciente. ¿Cómo garantiza usted, por ejemplo, el caso de las parejas, de los convivientes, de los convivientes que no se quieren casar, sí, ¿ya? De un mismo sexo o de sexo distinto, sí, hombre, mujer, 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 hombre, hombre, que conviven, digamos, y que
¿Cómo se garantiza? ¿Por qué no, si usted, ¿por qué no puede haber amor? Por supuesto, pero puede ser un acuerdo de vida de pareja. Si hay muchas Ya, relaciones. ¿usted está de acuerdo con la vida en pareja? Lógicamente Ya, que sí. perfecto. Porque en realidad la que gente sí. no se acuerda del amor platónico. No. ¿Se acuerda usted que es un hombre Sí, culto? mire. Cuando hay amor no importa el sexo. Deben tener todos los derechos a heredar, porque acuérdese lo que ha pasado Correcto. en algunos casos Ya, es que- heterosexuales también, donde un hombre Perfecto, no. o una mujer ha rehecho Ahí su me lo vida. deja claro. Absolutamente. Es que no se entendió en su oportunidad. Usted no había El aclarado. matrimonio como institución. El matrimonio lo deja, pero usted es Y capaz además de acuerdo no olvide que hay gente para la cual es un sacramento, Sí, para otra claro, una bendición y obviamente, debe ser sí. respetado. Correcto. Pero todo arreglo que signifique una seguridad y una tranquilidad en cuanto a herencia, en cuanto a arreglo. En Estados Unidos al final se decidió que la Corte Suprema, que cada estado matara su toro y lo puso en la situación una familia, una pareja de lesbianas que habían vivido por 50 años y después ella no podía heredar la casa donde habían hecho su amor. Y esa persona estuvo muchos años hasta que lo consiguió en esa pelea judicial. No, por supuesto. No. Ahora, perfecto. Sí. Vamos a nuestra región, candidato Encantado. Israel, porque si en algo nos interesa como canal local es que tanto la gente de San Antonio como la de los Andes, la de Marga, toda la gente, la de Quillota, la de Viña, Valparaíso, lo conozca usted y sepa cuán interesa, digamos en términos de que usted conoce esta región y las propuestas y los problemas. ¿Cuál es el principal problema que tiene esta región? A mí me interesa mucho porque yo ya tengo una decisión tomada con mi señora que es radicarme en la quinta región. Pero ¿cuál es el principal problema, según usted, candidato a presidente, que habría que solucionar esta región? Mire, son varios. Dígame. El principal problema es que al igual que otras regiones no tienen ningún control sobre los recursos que genera ni las decisiones que se toman afuera. Bien. Hay una zona que tiene un problema muy serio que es el tema del agua. Ese es el principal problema. Hay un problema. 50 años que no tenemos embalse. Usted, si usted fuera presidente, ¿usted le buscaría una solución a esto? Inmediatamente, y no se necesita ninguna ley. Nosotros decimos que el tema de las jubilaciones, salud y educación es tan urgente que debemos utilizar esos 22.000 millones de dólares que Chile tiene depositados en el extranjero, que yo lo entiendo que lo tengan los países productores de petróleo y que compran equipos de fútbol, pero no Chile sin utilizarlo. Hay otra fuente de recursos que solo se puede utilizar para temas de seguridad nacional y para temas de armas, que es la ley reservada del cobre. Chile no tiene una política de puertos, Chile no tiene una política de reserva del agua y nosotros formamos un equipo interdisciplinario encabezado por un especialista internacional que se radicó en Chile de origen español, un internacionalista muy reputado, que dice que Endesa en ningún país de Europa podría hacer lo que hace en Chile de ser dueña de agua que no se usa ni se ocupa. El bien más estratégico del mundo no es el petróleo, sino el agua, y por lo tanto, los dueños son extranjeros, evidentemente. Y por efecto de seguridad nacional, esos dineros debieran ser utilizados para embalses, y para eso se necesita un simple decreto del presidente. Candidato, para mí, digamos, a usted, no hay que quedar 5 minutos, y para mí, para mucha gente, cuando yo lo tengo al frente mío, para mí usted es un comentarista internacional, digamos, y no puedo dejar de conversar de temas estratégicos fuera de la política. Yo creo que nosotros nos enfrentamos de aquí a los próximos meses a un escenario en el cual La Haya puede definir darnos en la cabeza o darle en la cabeza al Perú o buscar un término intermedio. Dos preguntas. Primero, ¿estuvo bien hecho, cree usted, la forma como se llevó y se ha llevado y se aceptó ir a La Haya, pudo no haberse aceptado? Y segundo, ¿cuál es el escenario posible que usted vamos a tener y que hay que hacer? Mire, Chile se defendió bien, pero el tema que nunca ha entendido Chile, que este no es un tema jurídico, principalmente. Es un tema político. Un tema político, estratégico e histórico. Esto partió con Pinochet, partió al menos el año 1986 y creyeron que no respondiéndole el problema se acababa. Claro. Ahí se equivocó, no responde. ¿No cree que el tal vilipendiado, digamos, Pinochet, este tema del jamón del sándwich, no era mala la teoría de haber hecho la franja entre Perú y Bolivia? Sí, pero Perú tiene muy claro su interés estratégico y también le pasó a un radical, González Videla, que no quiere tener frontera con Bolivia y prefiere tener la frontera con Chile. Esa claridad no la tenemos nosotros. O sea, Chile nunca debió haber llegado a La Haya.
Chile debió haber respondido. El problema principal nace de allí, Sí, de no de responder. De ahí se crea todo el conflicto. principal problema lo crea Pinochet. Después la Concertación se equivoca al ver esto como un tema jurídico y se equivoca Piñera al verlo como un tema económico. De hecho, Chile no ha pedido todavía lo que debe exigírsele a Perú, que este diferendo, este contencioso que crearon de la nada, va a ser el fin de todas las pretensiones territoriales de Perú, no por una declaración hecha a los periodistas, sino con todas las solemnidades del derecho internacional, y eso Perú nunca lo ha hecho. ¿Por qué no debimos haber llegado a La Haya? Todo esto se fue construyendo, y para hacerlo peor, nosotros terminamos condecorando al que no llegó a La Haya, en momentos en que Perú estaba debilitado por una guerrilla interna, una terrorista que le costó 25.000 muertos, con inversiones chilenas que eran muy importantes y con una aceptación nuestra de la inmigración. Colombia, después de su fracaso con Nicaragua, demostró que se puede imponer y negoció con Ecuador, que Ecuador no lo llevara por esos bombardeos que le hizo en la frontera cuando mató. Chile debió haber aplicado la disuasión y la presión para no haber llegado a La Haya. ¿Por qué? Porque Chile es un país que tiene una política de defensa, porque no ambiciona ningún territorio, ni los que ha ganado, y entre paréntesis, Bolivia solo ha perdido el 10% de su territorio con Chile, el otro 90% lo ha perdido con otros países, cosa que no se dice, y sobre la base de tratados en los cuales Chile está satisfecho con los territorios que ha ganado, pero también con los que hemos perdido. Nosotros nos reivindicamos la Patagonia. Entonces esto es un gesto profundamente inamistoso y ojalá con Bolivia no cometamos el mismo error de Pinochet de ignorar lo que está haciendo Bolivia. Ok. Gracias, candidato. Usted sabe que los tiempos son cortos, no debe quedar no más allá de un par de minutos. No puedo dejar de preguntarle al final, digamos, el PRI, Sí. digamos, el partido que lo representa usted, ¿ha tenido un comportamiento así como en su oportunidad a veces tuvo el Partido Radical de Sí. adecuarse a los diferentes tiempos, digamos, y hacer alianza? ¿Ustedes están dispuestos, si ganara la candidata Bachelet, a buscar una alianza del punto de vista futuro para las mayorías parlamentarias que se requieren para algún tipo de reforma? Lo único que le puedo decir es lo único que va a ocurrir. Este es un partido muy regionalizado, muy independiente. De hecho, el presidente vive en Villa Alemana y el vicepresidente en San Fernando. No me hable del presidente, no me hable del presidente. En todo caso, la misma gente que me proclamó a mí va a ser la que va a tomar la decisión desde el punto de vista de los órganos partidarios. Si usted me pregunta mi opinión, yo creo que nadie representa en este minuto estas ideas regionalistas. Y de lo ¿Usted que no va a ser presidente del PRI después de sacar probablemente, probablemente con su campaña, usted va a acercar a la votación tradicional del Lo que PRI? yo voy a hacer, yo voy a volver a mi trabajo universitario. Yo he salido para ser abogado integrante, para entrar en el Tribunal Constitucional, he estado en los medios de comunicación, pero la universidad ha sido como mi vínculo, de ahí surgió mi interés por los temas regionales. Y usted sabe, cuando me hicieron la oferta, yo recién había salido al Tribunal Constitucional y me reintegraba a la universidad. ¿Y sabe cuál era mi proyecto académico para este año? Crear un centro de políticas públicas para el adulto mayor. Entonces la vida es muy atractiva solo para encasillarse, y creo que nos va a ir muy bien, porque con lo que ha ocurrido en la derecha, con el desmoronamiento de Parisi, nosotros creemos ser una alternativa en la cual hemos por sobre todo cumplido la ley y con mucha decencia hemos En cortito, la todo. gente que nos está mirando, ¿por qué deberían votar por usted? Lo primero es que vayan a votar, no importa que en el pasado haya sido el sí o el no, hay nueva alternativa, vayan a votar, porque en democracia es la fiesta máxima y es una de las pocas oportunidades donde somos todos iguales en la vida. Y si votan por nosotros es porque creo que incorporamos un proyecto de largo plazo, no para cambiar entero a Chile, los países se hacen gradualmente, por eso somos un partido de centro, sino para mejorarlo, y para nosotros se mejora cuando las decisiones y los recursos están y las decisiones se toman a nivel local. Le puedo garantizar... Gracias a la decisión de tamaño local, hasta ahí nomás llegamos, el tiempo no Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias por la entrevista. Gusto muy de amable. conocerlo y que Muchas le vaya gracias. muy bien. Muy amable, muchas gracias. Y usted ahí lo tiene, él fue comentarista internacional, miembro del Tribunal Constitucional, profesor universitario, y hoy día es el candidato del PRI a presidente de la República, don Ricardo Israel. Usted decide. Que estén ustedes muy bien.